Entonces, ahora doy el paso a Mario para que presente de forma práctica cómo se puede hacer este análisis de ciclo de vida. Vale, Pablo, se me escucha, ¿no? Sí, muchas gracias, Pablo. Sí, claro, en el caso práctico, vamos a ver el caso, valga la redundancia, de una empresa que se llama Carnes del Valle. Estos son datos, bueno, no son ficticios, totalmente falsos, pero sí que hemos usado un caso del sector cárnico, ¿no? Tiene sede en Zaragoza, un poco de contexto, ¿no? Básicamente un poco lo que comentaba Pablo, ¿no? De, al final, un cliente le está solicitando el análisis de ciclo de vida, ¿no? En este caso, porque necesita esa información para poder demostrar que con sus proveedores son sostenibles, y justamente en el sector cárnico, que está un poco en entredicho, ¿no? Por las emisiones de uso de tierra, de agua, emisiones de metano, en muchas partes ahí que se está solicitando esta información, sobre todo para tener datos para poder tomar decisiones, ¿no? Entonces, bueno, pues esta empresa va con el objetivo, ¿no? Al final de su compromiso con la sostenibilidad y de transparencia, ha decidido, pues, crear un análisis de ciclo de vida utilizando la plataforma, ¿no? Entonces, antes de compartir pantalla, bueno, se vería así en la plataforma, mientras comparto y os muestro el ejemplo aquí. Se ve, ¿no? Sí, sí que se ve. Cierro esto. Sí que, bueno, la empresa ya tiene, como ha comentado Pablo, pues la huella organizacional del 2023 y 2024, que son alcance 1 y 3 que no aplica para esta sesión, pero sí que ha creado un análisis de ciclo de vida del carne de vacuno con una unidad funcional de 1 kilo, ¿no? Básicamente lo que ha solicitado, una bandeja de 1 kilo, ¿no? Entonces, crearla es muy sencillo, realmente es poner la información, el nombre, la unidad funcional, que es un apartado clave, ¿no? Porque de ahí se van a obtener el inventario de ítems, ¿no? Con sus correspondientes factores de emisión. Entonces hay que definirlo con antelación, y los objetivos, que son varios, ¿no? Y en este caso es el requisito del cliente, ¿no? Y se completaría la información y se crea un análisis de ciclo de vida con estas 7 etapas, que yo creo que es mejor verlo creado, ¿no? Y lo podéis ver aquí. Como decía Pablo, ya hay información completada de este análisis de ciclo de vida, para que veáis también cómo se visualiza el resultado final, pero también explicaros cuál es el cálculo y cómo se llega a la información, que de normal suele ser una de las barreras más grandes o dudas que pueden llegar a haber, y donde nosotros ayudamos normalmente a las empresas, ¿no? A cómo se sabe de que el pienso es 11 kilos, ¿no? Para 1 kilo de carne. Esa parte, ahí es donde, pues, crear ese inventario es lo más complejo de todo, ¿no? Así, a modo general, pues están las 7 etapas del análisis de ciclo de vida: materias primas, voy rápido y luego voy uno por uno, ¿no? Producción, todo lo que es el packaging, ¿no? La distribución al retail, lo que es el retail en sí, ¿no? Que también tiene por el mantenimiento, lo que sea, pues está esa etapa. El consumo, por supuesto, por el consumidor final, y el fin de vida, ¿no? Por supuesto, esas 7 etapas son las que se corresponden al análisis de ciclo de vida que se puede crear en la plataforma, ¿no? Claro, lo siguiente que tenemos que hacer es, pues, modelar ese análisis de ciclo de vida. Al final, pues, en las materias primas, como, bueno, la carne, un producto primario, ¿no? Nosotros sabemos que el animal, ¿no? La vaca come el pienso, consume paja, esa paja se transporta, también hay muchas, ¿cómo puedo decirlo? Muchos actores, ¿no? En este caso, en materias primas, que participan, ¿no? En todo lo que son previo a la parte productiva, ¿no? Entonces, la plataforma te permite hacer cosas muy simples, ¿no? Como crear un ítem de pienso, ¿no? Yo pincho en él, ¿no? Y aquí se ve, pues, el nombre que uno le quiera poner, ¿no? Y sin problema se puede poner. Yo le he puesto pienso en este caso. La cantidad, que sí que es verdad que aquí esto depende mucho de las fórmulas de la empresa, ¿no? En este caso, la casuística de cada empresa es diferente. Sí que es verdad de que de normal en las notas se puede apuntar todo lo que son los cálculos, toda la lógica detrás de cómo se llega a 11 kilos. Lo normal es hacer como reglas de 3, ¿no? Nosotros de normal sabemos que cuánto pienso consume al día una vaca, eso es una información que se obtiene, ¿no? Entonces, en 600 días, asumiendo que el mes tiene 30 días, redondeando, ¿no? Se saca el total de pienso, y como sé de que con este pienso produzco 355 kilos de carne, que eso es lo que se sabe, ¿no? De lo que es el animal, se hace la regla de 3 y se obtiene ese valor, ¿no? Puede ser un poco más, puede ser un poco menos. Realmente veréis que no varía mucho esa información. Lo importante es tener ese dato y, sobre todo, el factor de emisión, ¿no? Que ahora veremos cómo se agrega, ¿no? Esta parte, pues, es la más
no digo compleja, pero lo que requiere una colaboración donde nosotros ayudamos mucho a las empresas o las empresas ya tienen esa capacidad de saber este valor, ¿no? Luego encontrar el factor de emisión, ya veréis que es muy sencillo, pero los cálculos de la cantidad es lo más complejo. Luego se encarga de toda la plataforma, ¿no? Y luego el transporte de la misma, porque al final tú adquieres el pienso y ese pienso tiene un transporte. Pues si viene en camión, que creo que es el caso aquí del ejemplo, pues sería pues en camión, cómo viene el modo de transporte, si es refrigerado, congelado, o el peso de vehículo, que se puede elegir uno o no se especifica, bueno, depende la calidad del dato que se obtenga, ¿no? Entonces esto se hace para las etapas de las materias primas, lo normal es hacerlo así. En el caso particular del ejemplo que estamos viendo, que es el agua, pues hay un consumo del agua que bebe la vaca. Bueno, en este caso es bastante, ¿no? Porque, bueno, son animales, bueno, que están hasta 24 meses en este caso y se hace una regla de 3 y se obtiene que son 103 kilos, ¿no? Que lo tenemos aquí, tantos litros de agua para tantos kilos y se hace la regla de 3. Entonces, esto lo explico así un poco, no lento, pero lo repito varias veces porque se va a repetir en el resto de etapas. En la parte de producción siempre es lo mismo, ¿no? Es un ítem con un nombre del inventario y la cantidad, ¿no? Lo que me falta mostrar también es cómo se obtiene el factor de emisión, ¿no? Aquí se ve ya introducido lo que es la paja de trigo, ¿no? Que es el factor. Supongamos que no hay nada, que está vacío, ¿no? En la plataforma se permite, bueno, añadir un impacto, el factor de emisión, y aquí hay un buscador en el que salen pues absolutamente todos los factores. Tenemos como 70 y pico mil factores de emisión de diferentes fuentes de datos, algunas pues muy conocidas como puede ser el Miteco para huellas de empresa, DEFRA también, o EcoInvent, que es una de las más conocidas para análisis de ciclo de vida, junto con AgriFootprint y AgriValais, que son las tres principales, ¿no? Entonces es muy simple escribir, ¿no? Paja de trigo era el nombre, o paja simplemente, y aquí ya te empiezan a salir resultados, ¿no? No estoy, bueno, sí que justo está el dato de España, también se podría poner por aquí, ¿no? En España, y ya automáticamente tenemos uno solo, que es muy simple, ¿no? Si hubiera puesto paja solo, por ahí salían más resultados. Hay más, ¿no? De cebada, de colza, de avena, se puede profundizar mucho más el dato dependiendo de la información que se disponga. Si no se dispone exactamente el dato, se puede poner uno general. Por supuesto, por ahí varía muy poquito. Realmente se puede ver que la cebada tiene 0,25 de CO2 equivalente por kilo y la de colza tiene 0,54. Sí que hay diferencia. Entonces, bueno, es muy importante en esta parte tener en cuenta qué factor de emisión elegir. Entonces, si yo elijo la de soja, por ejemplo, y la añado, se guarda. Y si yo le doy a guardar cambios, que lo voy a hacer, porque, bueno, que no hay ningún problema, se actualiza el factor de emisión y se pone el valor actualizado, ¿no? Y si yo lo quiero deshacer, es tan fácil como editarlo y poner paja de trigo, que es la que voy a poner de España. Lo voy a cambiar ahora, España, y lo voy a dejar como estaba antes. Entonces, esto lo estoy explicando muy despacio porque luego vamos a ir un poquito más rápido, porque realmente es el proceso en cada una de las etapas, y como ya creo que ya he dicho por tercera vez, lo más difícil es pues modelar todo esto, ¿no? Pues el pienso, el transporte que tiene y toda esta parte de aquí, ¿no? Entonces, si yo quiero agregar un nuevo, supongamos que el animal consume maíz, vamos a poner ese ejemplo, ¿no? Yo agrego un ítem aquí. Esto es como un proceso que son las materias primas, que está la propia materia prima y el transporte, ¿no? Y el consumo de agua, que es independiente. Entonces, cuando yo agrego un ítem, aquí yo puedo poner un proceso, por así decirlo, y le puedo poner consumo de maíz, ¿no? Maíz que consume el animal, siguiendo el animal, ¿no? Y esto, bueno, es una entrada realmente, no hay salidas como tal, y lo creo y ya tengo aquí como esto modelado, ¿no? Quiero introducir los datos, como está la paja, el transporte, y empezar a introducir esta información. Aquí está la opción de agregar ítems dentro de un proceso, en este caso la materia prima, y cuando elijo la parte general, pues yo elijo el maíz. La cantidad, sí que es verdad que vamos a suponer que es la misma que la del pienso, vamos a poner 11,83, ¿no? Y vamos a buscar el factor de emisión, ¿no? Yo creo que si escribo maíz aquí y filtro por España, tiene que aparecer información, seguramente. Maíz, rastrojos de maíz seco. Aquí cada casuística de cada empresa pues es la peculiar, ¿no? Particular. Yo voy a elegir esta, que es el más genérico de todos, que tiene un factor de emisión de 0,45, los rastrojos tienen 0,17, bueno, vamos a elegir como de prueba, ¿no? Y puedo escribir notas, puedo adjuntar documentos, cualquier
cosa que yo quiera apuntar la puedo poner aquí perfectamente, ¿no? Y agrego y me aparecería aquí automáticamente. Aquí sale, ¿no? Y el factor de emisión ya calculado, ¿no? Veis que ya es 5 porque es un poquito menos que el pienso, pero ya veis que empieza a sumar, ¿no? Se empieza a actualizar el valor y todo se va sumando al total. Ahora veremos más cositas, ¿no? Y el maíz se transporta. Entonces yo agrego el transporte que si no se transportara porque pues se quiere excluir o porque la producción del maíz es muy cercana a la planta de producción, que puede darse ese caso, se descartaría y no se agregaría. Pero supongamos que es que viene de otro sitio, ¿no? Y yo quiero meter el transporte de ese maíz, ¿no? Entonces aquí yo puedo reutilizar elementos que ya he creado antes, como ya tengo creado aquí, pues lo puedo reutilizar perfectamente, ¿no? Y utilizar uno de los valores que están aquí, ¿no? Voy a poner ¿no? Ya tendría todos los datos completados, lo único que tendría que hacer es cambiar los valores correspondientes, ¿no? Y la distancia. Supongamos que 100, 200 kilómetros, siempre es una media, porque si tenéis diferentes proveedores es muy difícil calcularlo, ¿no? Una media ponderada y ya estaría con eso suficiente, porque luego cambiar, si es en lugar de 200, eran 220, no cambia mucho el valor, ¿no? Pero supongamos que lo pongo así, viene en camión, no hay ningún método ni refrigerado ni congelado, y el peso, supongamos que viene por aquí, 3,5 y 3,7, ¿no? Y yo puedo elegir factores de emisión que son de EcoInvent, que la plataforma lo calcula automáticamente, elegiría el resto de Europa, que es donde estamos, en España, ¿no? Entonces yo le doy a agregar ítem y automáticamente lo que es la plataforma convierte este dato en toneladas por kilómetros, que bueno, son los datos del factor de emisión de EcoInvent, y te da el transporte, el factor de emisión correspondiente, y se actualiza el total del análisis de ciclo de vida, ¿no? Yo esto lo puedo deshacer, bueno, primero puedo cambiarlo perfectamente y puedo poner, en vez de 11, puedo poner 12, que esto es un poco, lo podría hacer perfectamente y se guarda y se actualiza todo. Esa parte es muy simple. O lo que voy a hacer es borrarlo directamente porque no lo estoy mostrando a modo de pruebas, ¿no? Aquí lo borro, voy a dejar lo que estaba antes porque ya había puesto que ponía el pienso y la paja, ¿no? Se borra todo y se actualiza absolutamente todo. Queda todo muy bien, ¿no? Eso con respecto a las materias primas. Aquí lo importante es diferenciar entre un producto primario, como puede ser la carne o puede ser la leche, en el que se tienen en cuenta fertilizantes, consumo de agua, alimentación y demás de lo que es el animal, o un producto final, que puede ser un yogur, en el que pues tienes que tener en cuenta pues las materias primas, ¿no? Si tiene azúcar, si tiene vitamina C, si tiene algún tipo de materia prima que ya sería un producto primario, ¿no? Es diferente, en este caso cambia ese análisis, pero la forma de introducir el dato es siempre la misma, ¿no? El valor, el nombre que se le quiera poner y encontrar el factor de emisión, que esta parte, también hay tantos factores de emisión que nosotros solemos guiar a las empresas para encontrar el más apropiado para su casuística. Bueno, dicho la parte de materias primas, voy a pasar a la parte de producción. Aquí lo que ha hecho Carnes del Valle, ¿no? En términos para modelar todo lo que es la parte de producción, es adjuntar su mapa de procesos en lo que es la plataforma. Nosotros hemos puesto uno de pruebas, hemos reducido lo que son el mapa de procesos para que no quede tan largo, pero es la llegada, el sacrificio, el procesado, refrigeración y despiece, ¿no? Y cada uno de esos procesos tiene, pues, impactos, ¿no? En cada proceso se utilizan diferentes materiales, hay consumos diferentes y hay impactos diferentes, ¿no? Aquí también lo mismo, el trabajo de la empresa con nuestro acompañamiento de poder definir, ¿no? En la etapa de llegada de los bovinos, qué ocurre, ¿no? Desde luego llegan, hay un agua, se limpia, ¿no? Lo que es el sitio, ¿no? Hay productos químicos para la limpieza de los camiones, ¿no? Pues el bovino pues consume agua, electricidad que se consume, ¿no? Y tanta agua que se utiliza en el proceso genera residuos. Eso en esa parte es imposible es muy difícil que no se generen, y casi siempre hay una salida. Así como hay entradas, hay salidas, ¿no? Y la forma de agregar los ítems de lo que es es exactamente igual, así como veíais antes que estaba el maíz con el maíz y el transporte, aquí se ve la misma estructura, ¿no? Realmente si yo quiero meter un elemento nuevo, pincharía aquí y agregaría el ítem general con lo que yo quisiera poner. Supongamos que, a ver, voy a ponerme aquí un ejemplo. En el sacrificio y faenado se utiliza algún químico, vamos a poner aquí, porque he puesto delantales, guantes, que todo esto al final pues existe, ¿no? Y está todo modelado, pero supongamos que el agua de limpieza tiene algún químico, lo que es amoníaco, vamos a poner, por ejemplo, ¿no? Estos son datos de ejemplo, ¿no? Yo escribo, le pongo el ítem de amoníaco aquí, el nombre, y si yo creo que escribo amoníaco aquí, un poco
hay muchísimos, ¿no? Sí que esta de AgriFootprint, me gusta más EcoInvent, que es más, genera más confianza porque tiene más países, ¿no? Y si elijo la geografía, pues aquí no aparece España, pero si elijo el resto de Europa, seguramente haya algo. Pues producción, mercado de amoníaco, seguramente sea el correcto, ¿no? Entonces yo puedo agregar este factor de emisión, le pongo la cantidad, que sería la cantidad, bueno, que se sacaría de 1 kilo, habría que sacar unas fórmulas ahí, que en este caso depende mucho de la empresa, y voy a poner 2, no voy a guardarlo a modo de ejemplo, pero si le doy a añadir, aparecería aquí dentro, ¿no? Y el proceso es muy simple. Siempre se agregan notas. La idea es que sea siempre igual para que no sea tan difícil, no haya tanto cambio de contexto entre etapas, ¿no? Y que el proceso sea muy natural y sea muy sencillo, pues, modelar, ¿no? Porque al final esto, seguramente, si lo pensáis con vuestros procesos, es muy natural, ¿no? Que en un proceso haya un consumo de electricidad, se usen delantales, guantes, haya un agua de limpieza y que, bueno, justamente esta etapa del sacrificio, pues se generan residuos de sangre, de materiales, de los guantes que se desechan, algunos, pues, ¿no? Ocurren cosas, ¿no? Y siempre hay residuos que se generan, ¿no? Entradas y salidas, ¿no? La única diferencia entre las entradas y las salidas, que es algo que quería comentar, es que se marcan como salidas aquí, ¿no? Si yo lo marcara si no marcara esta parte de aquí, se marcaría como entrada, como está el agua de limpieza que no tiene este check, ¿no? La idea es que sea muy simple para que lo tengáis lo más, lo importante es ver el factor de emisión y lo que ocurre después de agregar todos estos ítems de inventario, ¿no? Veréis que es muy similar todo y yo incluso podría reutilizar, no tengo que agregar varias veces los residuos o el consumo eléctrico, los guantes, ¿no? Si aquí, por ejemplo, yo consumiera los guantes, yo le doy al botón de agregar su ítem, le doy a general y pongo aquí guantes desechables, que ya lo he creado antes, que está aquí, ¿no? Le doy a crear e incluso puedo reutilizar el que ya tengo aquí puesto, ¿no? El de 0, bueno, el de 42 gramos, ¿no? Y ya está todo generado, puedo cambiar la cantidad porque el peso puede ser diferente, puedo usar 2 pares en lugar de 1, se puede poner lo que quiera y si le doy a añadir, se reutiliza. Es muy simple con el fin de que, claro, Carnes del Valle no esté perdiendo tanto tiempo metiendo datos, sino analizándolos y tomando acciones, ¿no? En base a todo este dato que se está introduciendo. En la parte de packaging es exactamente igual. Sí que quiero mostraros la siguiente parte de lo que es el análisis y demás, porque hay información muy interesante, pero la bandeja de 1 kilo, pues tiene una bandeja, por supuesto, y está hecho de polietileno y tiene una transformación, que todo esto se modela y es muy simple y es tan fácil como meter el nombre del ítem y encontrar el factor de emisión y saber el peso de lo que es la bandeja. Y el papel film, que es de polietileno, y la extrusión para convertirlo en una película plástica, ¿no? Y eso genera residuos. Es en este caso, en casos que se quieran excluir, no hay ningún problema, pero bueno, entre más información tengamos, mejor, ¿no? Con la distribución es exactamente lo mismo. Lo único que hay que tener en cuenta es que si yo distribuyo a diferentes retails y son diferentes distancias, utilizar una media estaría muy bien en lugar de querer, pues, que no haya parálisis por análisis por bueno, 1 kilo en tantos kilómetros, en lugar de 360 son 380, realmente no cambia mucho lo que es el factor de emisión. Entonces, lo bueno es que en la plataforma tú puedes poner un dato, lo quieres cambiar y Carnes del Valle no tiene ningún problema en poder hacerlo, ¿no? Se pueden excluir ítems, también, como me lo ha pedido un cliente, yo esta información no la relleno porque ya la tiene el cliente como tal y es tan sencillo como añadir un ítem de exclusión. Voy a ir un poquito rápido, que hay varios, lo que estaba viendo antes en general, proceso, transporte, algo que quiero excluir. De cara a verificaciones está muy bien comentar lo que se excluye, ¿no? Por ahí de cara a un cliente no hace falta, pero si se quiere verificar, como lo enseñaremos ahora, es importante, ¿no? Y yo puedo, pues, aquí tengo escrito un dato, ¿no? Que si lo cierro, se puede ver aquí, ¿no? Como me ha solicitado esta información el cliente, yo la excluyo esta etapa, ¿no? Y se puede ver aquí de manera muy sencilla. Voy a ir un poquito rápido porque esta parte sí que quiero pasar a la parte de análisis, ¿no? Pero en el consumo se puede investigar con literatura o hablar con usuarios, perdón, con personas, ¿no? Consumidores, ¿no? Y ver, pues, datos promedio del consumo de la carne, ¿no? Desde el transporte que hay desde el supermercado hasta la casa, ¿no? Hasta el consumo eléctrico, ¿no? Por cómo se consume la carne. Lo mismo si hay que meter gas o cómo se consuma, cómo se refrigere, pues esa parte se tiene que modelar y es tan simple como poner el nombre del ítem, la cantidad, la justificación, ¿no? Que está aquí escrita, ¿no? Pues de 1 a 3 días, se asumen ciertas cosas, ¿no?
y el factor de emisión, ¿no? Que aquí sería en buscarlo y demás, ¿no? Y el fin de vida, lo mismo que ocurre con el plástico de la bandeja. La carne, pues no se suele comer, bueno, pues hay desperdicios alimentarios, esto suele ocurrir y se introducen de la misma manera, solo que son salidas. Aquí se marca como salida, es un residuo, hay diferentes tipos de residuos, en este caso es el biológico, y hay un factor de emisión para eso, ¿no? Entonces asume que era el 15% y eso es trabajo de investigación en el que nosotros colaboramos con las empresas para definir estos valores, ¿no? Porque aquí sí que requiere pues mucho trabajo de investigación, de research y demás. Con todo este análisis de ciclo de vida modelado, ¿no? Que esta parte pues, es la inicial y es muy bueno tener estos datos, no solo en cambio climático, porque sí que la metodología de cálculo que utilizamos es el PEF, que te da 16 categorías. Una de ellas es el cambio climático, ¿no? Yo podría ver perfectamente pues, el uso de agua en metros cúbicos, ¿no? Equivalentes. Y lo mismo, pues el pienso sí que tiene muchísimo uso de agua. Bueno, esto ya lo veremos en la parte de análisis, o el agotamiento de la capa de ozono, o la acidificación de los mares, o el uso del suelo, ¿no? Que también te lo pone en hectáreas. Claro, pasa que verlo aquí es más complicado, ¿no? Porque se ve y se ven valores, no es tan amigable. Por eso lo que ofrece pues, la plataforma, ¿no? Es una sección de análisis en la que todos los datos que se han introducido en el inventario se visualizan de una manera pues, visual, ¿no? Y un poco más organizada, con el fin de que pues, con este dato se puedan tomar decisiones, acciones y crear un nuevo análisis de ciclo de vida cuyo impacto total sea menor a 16,19 kilos de CO2 equivalente, que es el objetivo, ¿no? O reportar, pero bueno, que ya tenéis el dato y esa parte es súper importante, ¿no? Claro, lo primero de todo, como usamos la metodología de Product Environmental Footprint, que es PEF, ¿no? La metodología te da un score, ¿no? Al final es una media ponderada, ¿no? Al final se normalizan las 16 categorías del PEF y luego te las pondera dependiendo de un porcentaje que está definido ya, ¿no? Por ejemplo, el cambio climático es un 21% realmente, 21,8% creo del total, ¿no? El uso de agua es también un porcentaje un poquito menor, ¿no? Y no es solo el cambio climático lo que mide el PEF, sino que mide todas estas categorías, ¿no? Ya veremos datos bastante como reveladores también, ¿no? En esta parte, ¿no? Y te da un score que, bueno, que es una E, en este caso, en el sector cárnico sí que es verdad que los impactos medioambientales suelen ser altos, ¿no? En esta parte, y te da un 0,3 por 100 gramos, que aquí lo pone en la descripción, ¿no? En base al cálculo que te da el PEF, que eso está todo calculado ya y eso te lo devuelve la metodología, un punto equivale al impacto anual de un ciudadano, ¿no? Es lo que dice la teoría, ¿no? Entonces, si esto emite 0,03, entre más cercano sea a 1, es más contaminante, ¿no? Porque una persona emite mucho CO2, ¿no? Equivalente. Entonces, si el producto mide 1 kilo, que es un poco la media, ¿no? Te da este valor y con las fórmulas que comentaba antes, que eso ocurre todo por detrás, está todo verificado y está funcionando todo perfecto, te da un score, ¿no? Si realmente la bandeja de carne no fuera de 1 kilo, fuera de 10, y esto sería una nota mucho menor, de hecho sería 0,029, o sea, sería muy baja, pero porque 10 kilos de carne emiten pues 16,19, serían, obviamente es mucho menor, ¿no? Que 1 kilo, que realmente pues es una cantidad, una masa inferior, ¿no? Igualmente cualquier duda, si la tenéis, la podéis consultar, que no hay ningún problema, ¿no? También puedes comparar con otras categorías, ¿no? que te ofrece para saber un poco en qué punto estás, ¿no? Hay muchas, ¿no? Yo la he puesto con la carne de bistec, la cruda, ¿no? Que, bueno, aquí hay más categorías, vamos a poner de res aquí, hay muchas, ¿no? Solomillo, falda delgada, hay demasiadas, ¿no? En esta parte. Yo elijo una cualquiera y sí que te sale, ¿no? Pues primero el promedio del ciclo de vida, que sería, pues, el promedio es el que el 98% de las emisiones del bistec, si no era, vamos a poner otra, ¿no? Paleta superior, no era bistec, si no me equivoco, esta de aquí, es el 98% de las materias primas. En nuestro caso es el 91,2%, ¿no? Que ya es un dato muy revelador, que el 91% de mis emisiones son las materias primas, ¿no? El consumo aquí pone 0, 3,5, realmente no es un dato que hay que fiarse al 100%, pero es un baremo de cómo nosotros vamos con nuestra medición, ¿no? En esa parte, pues es muy importante saber de que estamos encaminados en ese aspecto, ¿no? Entonces, bueno, pues esta información es útil, se podría cambiar a cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, si cambio esta, pues no sé si cambiará mucho el valor,
De hecho, creo que no ha cambiado nada. Todos los tipos de carne de res creo que tienen la misma, que esa parte está genial, pero bueno, que el valor lo tenemos, ¿no? Y luego, lo que es la plataforma no solo te da los valores en las 16 categorías, nosotros nos centramos en esta, que es la de cambio climático, que es la que sale aquí arriba, pero también está la ecotoxicidad, los recursos energéticos, todo esto es lo que se pondera y te da este valor de acá arriba, ¿no? Pero lo tenemos aquí, ¿no? Algo muy interesante, y esta parte sí que ya empieza a ser como reveladora para Carnes del Valle, ¿no? Es que, claro, el Product Environmental Footprint son 16 categorías, ¿no? Y el cambio climático realmente es una de ellas, ¿no? Y es la más conocida, por ahí es la que más estamos concienciados, pero realmente para este análisis de ciclo de vida representa un 15% del total, ¿no? Un 15,4%, ¿no? El uso del agua incluso es superior, y la ecotoxicidad, ¿no? Que son, bueno, pues toda la toxicidad, es un poco lo que ¿cómo se llama, no? Lo que es el que se genera en el agua, y esto viene probablemente de la paja, del pienso que come la vaca, viene de todas las materias primas, ¿no? Pero por ahí las empresas están muy enfocadas en vamos a reducir el CO2 poniendo un packaging mucho más sostenible o poniendo placas solares, que son acciones muy positivas, ¿no? Sin embargo, pues lo que estamos, en donde se están más impactando son en aspectos relacionados al agua, ¿no? Y esa parte no la sabían la empresa antes de poder hacer una CV como tal, ¿no? Aquí se puede ver también por categoría, ¿no? En la que, por ejemplo, los recursos fósiles, se ven los porcentajes de cada una de ellas, aunque aquí se ve bastante mejor, ¿no? En cambio climático, bueno, las materias primas se ganan por goleada, ¿no? Excepto en algunas categorías que ahora también veremos, pero lo normal es, como comentaba Pablo, que del proveedor de las materias primas vengan los principales factores de emisión. ¿Qué pasa? Que en este caso lo sabemos de manera teórica, viene todo del proveedor, ¿no? Pero en este caso, en Carnes del Valle, es el 83,9% viene solo del pienso. No solo es que el 91% de mis emisiones son las materias primas, sino que de ese 91% el pienso en el cambio climático es el 83,9%. Claro, con este dato tú ya puedes ir a hablar con tu proveedor y decirle, no solo dame el dato, sino que casi que te lo puedo exigir porque tengo este problema y necesito que me ayudes a resolverlo, ¿no? Pues contratas a Saber Cycle, que me han ayudado, lo que sea, pero que más allá de eso, pues viene todo de la materia prima. Sí que es verdad de que si vemos otras categorías, si veo, por ejemplo, el agotamiento de la capa de ozono, es verdad de que pues aquí ya afecta menos, ¿no? Y creo que justo lo que más afecta son los guantes desechables, porque es plástico, se incinera y demás, ¿no? Estas acciones también son muy positivas, sin embargo, afectarían a otras categorías, ¿no? Y realmente donde hay que focalizarse es en el cambio climático y en el uso del agua, ¿no? Y la ecotoxicidad. Si yo pongo uso de agua, el uso del agua seguramente, claro, el pienso es el 94%. El factor de emisión que hemos elegido es el que es correcto, ¿no? Que es el pienso de la vaca, en el uso del agua, es un 94%. Ya sabemos lo que tenemos que trabajar, ¿no? Que es en esta parte del pienso y no solo en el proveedor me tiene que dar el dato porque sé que en promedio el 90%, sino que aquí tengo el dato como tal, ¿no? Luego sí que es verdad que hay acciones, bueno, aquí está el dato ya de cada entrada, de cada salida, puesto como mapa de calor, ¿no? Entre más oscuro, más emisión tiene en la categoría correspondiente. Esto es a modo informativo. Pasa que en este ejemplo la palma se la lleva el pienso, que es lo normal, ¿no? Que también es verdad que me parece un ejemplo simple, pero es un caso muy real y se ha sacado en un momento, ¿no? Y luego hay cosas relacionadas a la comunicación con el consumidor final. Tú puedes generar un código QR que si lo descargas y lo escaneas, lo puedes ver como está aquí, ¿no? Podrías escanearlo y ponerlo en vuestra web, en vuestro producto, algo, ya si se quiere como ofrecer más transparencia en torno a, bueno, voy a enseñar los resultados a mi consumidor final y está genial en esta parte. O bien se puede generar un widget en el que salgan pues la categoría del PEF, como salía antes aquí arriba el valor, y las categorías principales con su porcentaje de impacto, ¿no? Y se puede incluso personalizar y agregar, por ejemplo, quiero agregar acidificación y saldría aquí abajo. Y si yo le doy al botón de descargar, pues se descargaría el widget, lo que es en la pantalla, ¿no? Aquí sale descargado y yo lo abro y ya lo tengo aquí para utilizar, ¿no? En fin, esto es muy, muy sencillo y esto es opcional, pero se ofrecen vías para que Carnes del Valle pueda mostrar sus resultados a sus consumidores finales y su compromiso con la sostenibilidad. Claro, con esta parte de análisis yo ya sé, bueno, que viene el pienso, la materia prima, yo tengo que empezar como a accionar, ¿no? Y un poco lo que decía Pablo antes, la interpretación del análisis de ciclo de vida, ¿no? Porque yo tengo un inventario, lo he modelado, tengo un dato, lo he analizado
y el objetivo es, pues, como lo dice la norma, ¿no? Interpretar lo que hemos realizado con el fin de tomar medidas que nos ayuden a, pues, generar una CV bastante más menor, ¿no? Con este valor menor, pidiendo datos a los proveedores y demás, ¿no? Hay una sección de interpretación que realmente a modo uso es muy sencilla, ¿no? Yo puedo poner los resultados, qué supuesto, ¿no? Muchas cosas que puedo suponer en una CV, ¿no? Los kilos que me produce la vaca, pues lo he redondeado, la calidad de los datos, si es media, alta, he usado bases de datos, confío en ellos o no, o justificaciones, opiniones de expertos que tengamos, ¿no? Y es muy simple, ¿no? Hacerlo, ¿no? Yo puedo escribir aquí cualquier cosa, ¿no? Y lo guardo y está guardado, ¿no? Y se genera y es muy simple porque se guarda la información. Sí que lo que nosotros recomendamos siempre a las empresas es generar bocetos con inteligencia artificial de las interpretaciones, ¿no? Porque pues lo redactan de una manera más técnica, nos ofrecen bastante información guay para poder interpretar. Voy a crear una de pruebas, tienes que darle contexto siempre a la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué hallazgos te parecen más relevantes? ¿Qué aspectos crees que te generan más incertidumbre? ¿Cómo valorarías la calidad de los datos? Son preguntas más abiertas para traducirlas a un lenguaje técnico y por qué lo has creado, ¿no? ¿Cómo deberían interpretarse, ¿no? Yo aquí me lo he traído preparado, sí que es verdad que me lo he traído preparado a modo de prueba, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas más relevantes era lo que comentábamos antes, ¿no? Que el pienso sea el principal responsable. Yo ya lo sabía, pero que fuera un 83% es muchísimo, ¿no? Y sobre todo lo de mucho cambio climático, mucho reducir CO2, pero luego, pues el agua es uno de los principales problemas, ¿no? ¿Cómo hago para trabajar eso, ¿no? ¿Qué aspectos generan más incertidumbre? Pues muy probablemente el hecho de no tener el dato del proveedor y tener que trabajar con bases de datos de terceros me genera incertidumbre porque pues no tengo el dato oficial. Estoy usando datos estadísticos como comentaba Pablo, ¿no? Que son las fuentes oficiales, verificadas, pero no es el dato de mi proveedor, ¿no? Que es lo que yo quiero, ¿no? La calidad de los datos, yo aquí voy a poner que es media porque las bases de datos están bien y tampoco es que me haya inventado nada, ¿no? Y el último punto es cómo deberían interpretarse. En este caso me lo ha pedido un cliente del sector retail y lo voy a crear así, lo voy a poner como me lo ha pedido un cliente, ¿no? Yo le doy a generar esto, bueno, lo que hace la inteligencia artificial es utilizar los datos que ya se han introducido previamente, pues el ACV, la unidad funcional, el inventario, sus factores de emisión, utiliza todo ese contexto y te genera un boceto de interpretación en la que pues, se pone pues, la importancia de la producción de piensos, en el cambio climático, uso de agua, todo lo que yo le he comentado, se ha traducido en un lenguaje técnico que siempre nosotros recomendamos luego pues, retocar, ¿no? Porque si ya está hecho, pues no es lo correcto, ¿no? Pero sí que se ha evaluado y está muy bien para poder empezar, ¿no? Yo como me quedan unos minutitos y tal, sí que vamos a asumir de que está todo bien. Esta parte yo no es una buena práctica, pero como quiero avanzar a la siguiente parte, está generada la interpretación, la he hecho muy rápido, en esa parte es muy positivo, pero siempre hay que darle el cariño correspondiente a lo que hacemos. Claro, lo siguiente ya sería pues reportar, ¿no? Que yo tengo que enviar este reporte a mi proveedor, ¿no? En este caso, y la plataforma, bueno, por supuesto te ofrece la facilidad de generar reportes, ¿no? Perdón. Yo puedo crear un reporte desde esta sección en base a lo que he interpretado, a este análisis y demás. Y bueno, sí que tenemos aquí la inteligencia artificial que nos ayuda un montón en esta parte. Yo puedo crear un reporte de verificación o un reporte de ciclo de vida para mi cliente, que es el que vamos a crear primero. Vamos a crear los dos porque se crean relativamente rápido, ¿no? Lo creo con inteligencia artificial. Siempre la inteligencia artificial necesita contexto, ¿no? ¿Cuál es el propósito del informe, ¿no? Pues para que tenga esa parte que me lo ha pedido un cliente, qué características tiene el producto y si hay algo que se ha excluido, ¿no? Y por qué. De hecho, lo voy a completar, que lo tengo aquí tal. Voy a suponer que me lo ha pedido Mercadona. Vamos a mencionarlos. Hay Mercadona, en la producción de 1 kilo de carne envasada y demás, ¿no? Y creo que aquí he puesto como, bueno, es una bandeja de 1 kilo de carne. Esto es hay que poner la característica aquí, pensad en vuestro ejemplo real, ¿no? Yo lo he puesto aquí, es una bandeja de 1 kilo de carne destinada a su comercialización en supermercados, que es lo que se vende, ¿no? Y lo que he excluido yo es la etapa de retail, que es verdad que si recordáis lo había excluido porque el retail es el que me lo pide a mí, ¿no? Entonces yo pongo aquí esta parte, se excluye la etapa de retail, lo creo, y aquí lo mismo, ¿no? Pues la inteligencia artificial usa el contexto, utiliza el ACV, la información del inventario y te genera pues un boceto, bueno, un boceto bastante bien, pues este reporte es más chiquito, ¿no? En el que te pone el objetivo para comunicar a Mercadona, que es lo que le había puesto antes, ¿no? Te da un texto técnico bastante preparado para revisar, por favor, en esa parte sí que la inteligencia artificial no lo hace
perfecto, ¿no? Te pone la descripción, te pone ciertos elementos que se han excluido, te pone el software, toda esta parte viene predefinida y te lo da todo preparado para poder descargar con sus ítems de inventario, con esta información ya la introdujimos antes, y algo que se puede agregar también, pues se puede cambiar esta imagen. Si quiero poner una imagen de la carne, creo que tenía aquí una preparada para poner, ¿no? Se puede subir y se pone la imagen ahí, retoques visuales opcionales totalmente. Y yo le puedo, si yo le doy a descargar el reporte, automáticamente se genera un documento PDF con esta información y ya lista para reportar, ¿no? Y esa parte es muy, muy simple de hacer. Vamos a esperar un momento porque esto, bueno, al final coge todos los datos del inventario. Realmente hay veces que no creo que tarde mucho, pero sí que el tiempo que se ha ahorrado o el reporte como lo he generado yo en un momento está bastante bien. Entonces, lo he generado aquí, lo podía previsualizar si quiero y tengo el reporte en PDF, que bueno, son unas cuantas páginas en el que todo lo que se veía aquí antes, toda esta parte de aquí sale impresa en un documento PDF que ya está descargado en el ordenador y ya se puede compartir con el cliente, en este caso, bueno, el ejemplo de Mercadona y demás, ¿no? Para terminar, que creo que me queda un minutito más, una cosita más, hay el reporte que yo he creado lo tengo aquí disponible para poder usar más veces, incluso lo podría borrar o editar, bueno, que cambiar el valor. Hay una opción más que, como comentaba antes, aparte de los reportes de GHG, que estos no aplican en este caso porque son de análisis de ciclo de vida, el reporte de verificación de ISO, verificar en lo que es el análisis de ciclo de vida requiere el análisis de ciclo de vida y aparte un documento con justificaciones de por qué hemos agregado ciertas cosas y lo que no hemos agregado, por qué no lo hemos agregado, ¿no? Entonces, suelen ser documentos muy largos, ¿no? Que tienen una estructura muy, bueno, seguramente tendréis experiencia pasando normativas o verificaciones, son muy exhaustivas y bueno, la plataforma te lo permite incluso crear. Yo voy a crear con inteligencia artificial, que es muy simple en esta parte y siempre el mismo contexto, ¿no? Pues cuál es el objetivo de la CV, qué características tiene el producto, dónde se ha producido, ¿no? Porque todo eso da información a la inteligencia artificial para poder crear el contenido, ¿no? Como tal, ¿no? ¿Cuáles son prioritarios? Voy a coger la chuleta que tengo aquí, ¿no? Lo que voy a hacer es verificarlo, ¿no? Mi objetivo es verificar. Vamos a suponer que ya se lo da a Mercadona, la ha valido y voy a verificarlo, ¿no? Lo quiero verificar y quiero comunicar a los clientes que estoy verificado, ¿no? El producto analizado es una bandeja de 1 kilo, realmente he puesto que no he puesto nada nuevo, es una bandeja de 1 kilo, no tiene envasado, no tiene nada particular, ¿no? Voy a poner que se ha hecho principalmente en España, en territorio nacional, no presenta ninguna particularidad, realmente nada nuevo, está perfecto. Y sí que quiero focalizarme en el sector, en el cambio climático y el uso del agua, que es un poco lo que sí que comentábamos antes, de que no solo quiero mejorar el CO2, sino que me he dado cuenta que también tengo que trabajar en esa parte, ¿no? Entonces yo le doy a la inteligencia artificial todo el contexto. Obviamente la inteligencia artificial utiliza también el dato del inventario, bueno, todo lo que comentaba antes, y te genera el reporte y hay datos que ya yo he completado, como el NIF y demás, que habría que completarlo, pero ya te da toda la estructura con muchísimo contenido que ya te lo da completado a modo de boceto para revisar, ¿no? Pues cuál es la motivación, cuál es la aplicación, el público objetivo, cosas muy específicas que después, si lo tuviéramos que hacer con el ACV sería muy complejo, pero si se quiere verificar es mejor hacerlo directamente aquí, ¿no? Declaraciones comparativas, cuál es el alcance del estudio, todo esto lo ha completado en base al contexto que le dimos antes y al dato que habíamos mostrado, que habíamos introducido. ¿Cuál es la unidad funcional? 1 kilo de carne envasada. Voy a ir un poquito rápido porque me queda muy poquito tiempo, pero las omisiones, el retail, las entradas, ¿no? Pues todo el pienso, el transporte, y están las salidas también. Todo esto ya como ya estaba introducido, es muy sencillo poder enseñarlo, ¿no? Ya imprimirlo. Suposiciones que hemos hecho. Aquí sería ir punto a punto, pero con ya la información completada para así poder revisar todo el trabajo que ha hecho nuestro asistente. Aquí, por ejemplo, ¿no? Que él ha supuesto en base al conocimiento que tiene la inteligencia artificial que el umbral es un 1% de masa. Si fuera un porcentaje mayor, pues se edita y en vez de 1 se pone, bueno, he puesto aquí mal, en 2, y guardo cambios y ya estaría guardado, ¿no? El proceso de edición es muy sencillo cuando se tiene toda la información y ya se puede trabajar, ¿no? con datos ya introducidos, ¿no? Entonces voy a bajar un poquito más, voy a hacerlo porque ya me queda un minutito nada más, las exclusiones, todo esto está preparado con una estructura válida para su verificación
y sobre todo lo que os quería enseñar, porque aquí está la parte de evaluación, los ítems de inventario que van a salir aquí, las categorías en sus unidades, y aquí está esta parte es más larga, ¿no? En la que sale cada ítem en cada etapa. Entonces, bueno, aquí hay mucho contenido, que al final es el ACV en sus 16 categorías, ¿no? Como tal, y la interpretación de lo que es lo que hemos escrito antes, que lo ha generado la IA, lo hemos reutilizado aquí. Entonces, con eso se reutilizan muchas cosas que hemos introducido antes. Lo único que no se ha introducido, que te suele pedir la normativa ISO, es revisiones críticas previas, ¿no? Si ha habido una revisión crítica, que es lo que comentaba Pablo, que Trazable no lo puede hacer, ¿no? Porque Trazable es el software, pero sí que, bueno, conocemos verificadoras y empresas que hacen esas revisiones. Claro, la inteligencia artificial no lo sabe y en este caso se tendría que completar este campo en caso de que haya habido alguna revisión crítica previa, ¿no? Hay que poner muchos datos porque, bueno, aquí es muy exhaustiva lo que es la revisión, el nombre, el informe, el resumen del informe y las respuestas a las recomendaciones si se han aplicado o no, ¿no? Y todo lo demás es estático. Si yo le doy aquí a descargar reporte, se generaría y bueno, en esta parte pues he podido crear un reporte, bueno, sin revisar muy de manera profunda, pero es muy sencillo hacerlo con un asistente, ¿no? Como lo es aquí la inteligencia artificial. Y nada, con esto yo he terminado. Pues muchas gracias, Mario, por la explicación. Yo creo que ha quedado muy claro. Voy a volver a compartir pantalla. Si quieres, deja tú de compartir la grande. Y terminamos ya porque nos queda, bueno, estamos ya son las 2. Entonces, una cosa también importante en cuanto a la herramienta, que hasta ahora, como se hacía un análisis de ciclo de vida, pues era un proceso muy largo en el que pues hacías el análisis de ciclo de vida de un producto y te llevaba meses, ¿no? La idea con este tipo de herramientas es facilitar la vida y que puedas analizar más productos en menos tiempo, ¿no? De hecho, por ahí de 3 meses a un día. Eso es nosotros que ya tenemos cierta maña, pero también miradlo como una forma de poder tener más información de más productos. No es una forma, porque además tenemos muchas personas en el chat de consultoras, no es una forma de sustituir a una consultora, sino yo lo veo más como una forma de potenciar y de que algo que es clave también, que me gustaría transmitir, es que esa información la tenga la empresa, que la empresa tenga todo el rato la visión de esos indicadores ambientales que, como decía Mario, te ayudan a poder ver si tienes que enfocarte en el uso de agua, en el CO2, porque eso es lo clave. Igual que no dejaríamos en manos de una gestoría en la contabilidad y todos los datos económico-financieros y que no sepamos de dónde sale el EBITDA de nuestra empresa, pues también creo que es interesante que controlemos o que sepamos, aunque no lo hagamos todo el rato y nos apoyemos en empresas externas, pero que sepamos exactamente cómo están impactando nuestros productos en el medio ambiente. Entonces, una última cosa para los que nos habéis acompañado aquí hasta el final, aparte de que, como ya sabéis, cualquier duda que tengáis nos podéis escribir y nosotros encantados de profundizarlo o ver los casos concretos, pero estamos trabajando en una funcionalidad para todavía hacer más rápido el proceso. Lo que más tiempo cuesta es hacer ese inventario y estamos haciendo una herramienta que con inteligencia artificial te ahorra, o sea, digamos que con pocos datos de tu mapa de procesos y algunas preguntas te genera ya todo ese inventario, por lo menos un borrador que te permite, con menos conocimiento de la CV, pues tener ya una información básica sobre la que poder empezar. Estamos buscando empresas con las que probar esta funcionalidad y tendrán obviamente unas condiciones ventajosas a esta herramienta que pues es bastante potente, como podéis imaginaros. Entonces, os he dejado por el chat para estas personas que estáis aquí aguantando hasta el final un enlace para que nos podáis escribir si esto os interesa y así os enseñaríamos la funcionalidad en primicia y, como digo, tendréis esa ventaja para acceder, que esto lo que haría es que todavía sea más rápido podéis acceder a esa información de ACV con menos conocimientos y de forma más rápida y con nuestro apoyo, ¿vale? Eso es importante, tenéis el apoyo nuestro de Trazable. Así que, sin más, otra cosa también relevante es que nos vemos en septiembre, que vamos a hacer un parón de charlas, no tanto, o sea, Trazable seguimos a tope y podéis escribirnos para lo que necesitéis, pero las siguientes Trazable Talks las haremos a partir de septiembre, os iremos informando por mail como siempre y esperamos veros ahí. Que vaya muy bien también estos meses si no hablamos. Muchas gracias por la atención y nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego.